Hola, soy Manolo Mula. Vamos a tratar los aspectos básicos de presentaciones de Google. Como su nombre indica, es una gran herramienta para crear presentaciones. En primer lugar, como siempre, bien desde Google Drive o desde la propia aplicación de presentaciones, creamos un documento. ¿Vale? Por ejemplo, me voy a formación y dentro de la carpeta, pues en ejemplos, creamos una nueva presentación de Google. Bien, podemos hacerla en blanco o desde una plantilla. Para que veáis la potencia de las plantillas, tenemos diferentes tipos de plantillas, ¿vale? Que ya nos van a dar, como si dijéramos, preparada una presentación. Por ejemplo, aquí tenemos dentro de educación, experimento de ciencias. ¿Vale? Pues si os fijáis, ya tenemos aquí una serie de diapositivas que están rellenas y que nosotros podemos ir cambiando. Pues, por ejemplo, si en vez de hacer un experimento de densidad, hacemos un experimento de catapultas, por ejemplo, ya lo tenemos aquí creado. El nombre, ¿vale? Y también podemos seleccionar el tipo de tema que queremos utilizar. Esto lo que hace es que nos va a cambiar completamente, como podéis ver, el tipo de letra, el diseño, el fondo, aunque todo esto luego también podemos cambiarlo. Pero es para que veáis, sencillamente eligiendo una plantilla tenemos prácticamente toda la base para poder hacer una presentación. Bueno, pues vamos a ir viendo estos iconos. Si me pongo al final del todo, vamos a ver que con el signo más vamos a añadir una diapositiva más aquí. Si en vez de al más le doy a esta flechita, nos va a añadir una diapositiva, pero con el formato que queramos. Fijaros, diapositiva con título, encabezado de sección, título y cuerpo, de diferentes opciones. Si quiero poner un número grande, un porcentaje grande, por ejemplo, pues 100% éxito. Tenemos aquí ya preparada una nueva diapositiva. Aquí podemos deshacer y aquí podemos rehacer. ¿Correcto? Mandamos a imprimir. Esto es copiar formato. Si yo, por ejemplo, este texto de aquí abajo quiero que sea igual que el de arriba, pues marco el primero, le doy, una vez que tengo algo marcado, a copiar formato y lo aplico, simplemente pulso encima de lo que quiero crear. Y se me copia el mismo formato de arriba. A continuación tenemos el zoom, para hacer más pequeñito, para encajar dentro de la página. ¿Vale? Tenemos para seleccionar cuadro de texto, imagen. Si pulsamos aquí nos dice las opciones: subir del ordenador, buscar en la web, seleccionar desde Drive, desde Google Fotos, una URL o, si el ordenador tiene cámara, hacer una cámara. Aquí tenemos para insertar formas, bien sean formas, flechas, llamadas, ecuaciones. ¿Vale? Seleccionamos todo y lo eliminamos. Podemos ver que seleccionando cualquier tipo de forma podemos insertarla. Cuando insertamos una forma, pulsando 2 veces sobre ella vamos a poder insertar un texto. ¿Vale? Y este texto podemos tratarlo exactamente igual que un texto normal. Seleccionar la fuente, centrarla, tanto horizontal como verticalmente. ¿Vale? Ahora incidiremos un poquito más sobre estas formas. Podemos seleccionar un tipo de línea, flecha, curva, polilínea, insertarla también, simplemente seleccionando punto inicial y punto final. Aquí podemos añadir un comentario, seleccionar y cambiar el fondo, bien un color liso, o podemos seleccionar una imagen, ¿vale? De Google Drive, por ejemplo. Podemos seleccionar una imagen y subirla como fondo, o bien seleccionar un color de fondo.
Pues, por ejemplo, este amarillo clarito. ¿Correcto? Tenemos seleccionado el fondo. También podemos aplicar un diseño a esta diapositiva. En vez de, por ejemplo, el diseño que teníamos, podemos hacer que sea una diapositiva de título. ¿Vale? Se nos pone todo esto. Se nos queda amarilla porque le hemos aplicado un fondo diferente. Si queremos quitar ese fondo, ¿vale? Pues ya tenemos ese fondo. Podemos seleccionar los temas de la diapositiva. Lo hemos visto antes. Tanto de la diapositiva como de afecta a todas las diapositivas. Y aquí tenemos el icono de transiciones. Las transiciones pueden afectar bien a la transición entre diapositivas y las animaciones serían cada elemento de esa diapositiva. Por ejemplo, si aquí seleccionamos una transición, como disolver, fundido, en fin, galería, habéis visto que aquí se me activa solo en una diapositiva. Si queremos que afecte a todas las diapositivas, le damos aquí, aplicar a todas las diapositivas. También podemos hacer que la transición sea lenta, media o rápida. Para ver cómo funciona, podemos darle a reproducir. ¿Vale? Vemos más claro si damos a iniciar presentación. ¿Veis? Esta sería la transición de galería. Salimos con Escape. Si en vez de galería elegimos, por ejemplo, disolver y aplicamos a todas las diapositivas, fijaros que lo que hace es un fundido entre una diapositiva y otra. Aquí podemos elegir entre diferentes tipos de transiciones. ¿Vale? Sin embargo, las animaciones a lo que afectan son a los diferentes elementos de la diapositiva. Si quiero animar un elemento, lo marco y le añado una animación. Este es el tipo de animación. ¿Vale? Tenemos fundido de entrada y tenemos todas estas opciones. Entrar por abajo, entrar por arriba, fundir, tanto como para entrar como para hacer que el elemento salga de la escena. ¿Vale? Pues tenemos diferentes entradas, diferentes salidas. Ampliar, reducir, girar. Pues podéis ir probando todas ellas, ¿no? Por ejemplo, entrada por la izquierda. Le podemos dar a reproducir y vemos cómo se comportaría. Fijaros que pone al hacer clic. Entonces, hasta que yo no haga clic, no va a aparecer este elemento. ¿Vale? Hacemos clic y aparece. Y ya no tenemos más transiciones. Si queremos animar más elementos, pues lo seleccionamos y le damos a añadir animación. Lo mismo, fundido de entrada, pues seleccionamos, por ejemplo, en vez de entrar por la izquierda, entrar por abajo, para que veáis diferente. Y también al hacer clic. Le damos a reproducir. Fijaros que primero tenemos este elemento y luego tenemos este elemento. ¿Vale? Vamos a ponerlo, porque aquí se están viendo, pero al estar en color blanco no se ve muy bien. Vamos a darle color negro. Naranja, por ejemplo. Vale. Y aquí podéis ver cada elemento y podemos cambiar el orden. Si cambiamos el orden, va a ser el orden con el que aparezca. Por ejemplo, primero va a entrar esto que pone experimento y luego va a entrar esto que pone Manolo. Y siempre fijaros que aquí pone al hacer clic. Cuando le doy a reproducir, no hay nada porque tenemos que darle a clic. Hacemos un clic, aparece esto. Damos otro clic, aparece lo siguiente. Y dándole a otro clic, apareciera la siguiente diapositiva. Vale. Pues así podemos jugar con las animaciones. Como os he dicho, cambiando el orden, va a cambiar el orden en el que aparecen los elementos. Ahora aparecería primero Manolo. Lo vamos a ver aquí. Aparece la diapositiva, le doy clic, aparece Manolo y a continuación aparece el nombre. Si queremos cambiar
los tiempos, en vez de al hacer clic, podemos decir que entre después de la anterior o con la anterior. Después de la anterior es que primero entra una y luego a continuación la siguiente. Pues si ponemos después de la anterior y aquí lo mismo, en vez de al hacer clic después de la anterior, va a aparecer primero esta, primero Manolo y después experimento. Vamos a ponerlo en su orden correcto, lo subimos arriba para que aparezca primero experimento y luego Manolo, ¿vale? Ya no estamos tocando nada y automáticamente aparecerían las dos. Correcto. Si le damos a la opción con la anterior, lo que hace es que aparecen todas al mismo tiempo, todas las que tenga seleccionadas. Aquí pone después, pero como aquí entrada de abajo, la que pone Manolo le he puesto con la anterior, va a aparecer al mismo tiempo. Fijaros, sin tocar nada, aparecerían las dos al mismo tiempo. Vale, pues estas serían las animaciones y las transiciones. Podemos jugar con ellas para ver cómo se comportan. Como habéis visto, aquí ha aparecido una ventana emergente. Tenemos diferentes tipos de ventanas emergentes, ¿correcto? Que ahora explicaremos. Y como he comentado antes, en función del elemento que tengamos seleccionado, aquí vamos a tener diferentes iconos. Si selecciono un texto, por ejemplo, veis que aquí me sale, hasta aquí es lo mismo, pero aquí ya sale el color del relleno, ¿vale? El color del borde, fijaros, el borde de la forma, el grosor del borde, el tipo del borde, puede ser raya discontinua, por ejemplo. Aquí me va a aparecer el tipo de texto, pues en vez de Raleway, fijaros que no tenía seleccionado nada. Tengo que seleccionar el texto para que me haga caso. Pues Roboto Condenses, por ejemplo, en negrita. Y en vez de 48, 24. Si quiero insertar un enlace o un comentario, la alineación, pues por ejemplo, en el centro, tanto horizontal como vertical, y aquí lo mismo que hemos visto en documentos de Google. Los párrafos, si quiero poner una lista numerada o una lista con viñetas, y luego la sangría aumentarla o reducirla. Aquí borraríamos el formato y aquí definiríamos la dirección del texto. Esto más que nada es sobre todo si es con otro idioma, por ejemplo árabe, que en vez de escribir de izquierda a derecha se escribe de derecha a izquierda. Si damos opciones de formato nos va a salir una segunda ventana emergente, ¿vale? Con todas las opciones que tiene el formato del elemento que tenemos seleccionado. En este caso, como tenemos seleccionado un texto, tenemos seleccionado esta forma, con un texto dentro, podemos cambiar el tamaño. Esto es por si queremos definir exactamente un elemento. Por ejemplo, en vez de 17 centímetros, queremos que exactamente tenga 12 centímetros. ¿Vale? ¿Esto para qué? Pues, por ejemplo, para unificar el tamaño. Si yo aquí abajo también marco 12, vamos a tener mucha más exactitud que si lo hacemos con la mano. Aunque también fijaros que tenemos otras herramientas que nos hace que guíe y que fije, fijaros, a otros elementos. Fijaros que aquí sale una línea roja que me está indicando que estoy justo al borde del elemento de arriba. ¿Vale? Pues este es el tamaño y también la posición. Puedo bloquear la relación de aspecto. Con esto lo que hago es que si yo le doy un 150 de escala también me va a afectar a la altura. ¿Vale? 120. Fijaros que me hace la misma proporción tanto en ancho como en alto. ¿Vale? Aquí lo tengo. Más opciones en la posición. Podemos decir que vaya de arriba a izquierda o que controle el tamaño, o sea, la posición desde el centro de la página. Pues desde el centro de la página, fijaros, si yo el eje X le doy 0 y el eje Y le doy 0, lo que va a hacer, vamos a quitar esta del medio, la naranja, lo que va a hacer es que me la coloca justo en el centro de la página. ¿Correcto? Si en vez de esa posición al centro le digo que sea arriba a la izquierda, me la va a hacer con respecto al vértice superior izquierda. Pues lo coloco a 0, 0
y como podéis ver me coloca el elemento justo arriba en el borde superior izquierdo. Esto ya os digo, me puede servir para ajustar más. Fijaros que cuando salen unas rayas amarillas, unas líneas amarillas, perdón, rojas, es que nos está bloqueando el objeto, en este caso, con una regla que estamos, una guía que está oculta. ¿Veis? Aquí me está bloqueando justo en el centro de las páginas. Ahora veremos estas guías cómo trabajar con ellas. Dentro de opciones de formato también tenemos los ajustes del texto. ¿Vale? Pues si marcamos el texto, podemos ver la sangría. Ahora mismo aquí no lo vamos a notar porque está centrado. Si lo alineamos, por ejemplo, a la izquierda, veréis que tiene una sangría en el lado izquierdo, un relleno, que es un vacío que nos va a dejar en cada lado, de 0,25. Si en vez de 0,25 le decimos que sea 1 centímetro, ¿vale? Pues como podéis ver, nos deja aquí un espacio. Para verlo mejor, si alineamos arriba, también veis que deja aquí un pequeño espacio 0,25, le podemos decir que sea más grande, por ejemplo 1, ¿vale? Con esto podemos jugar con los espacios. Si esto ahora lo centramos, vamos a ver algo raro, no se queda bien centrado. ¿Por qué? Porque le hemos dado tanto arriba como a la izquierda un relleno. Si lo dejamos como estaba, a 0,25, aquí lo mismo, 0,25, nos lo centra. Esto es interesante que lo controléis porque si vamos haciendo cuadros de texto, nos va a ayudar mucho el tener este concepto claro, ¿vale? Nos va a ayudar bastante. Además de ajustar el texto, tenemos una sombra que podemos crearle. En este caso, por ejemplo, para que veáis el fondo negro, podemos darle el ángulo, podemos darle la distancia, exageramos para que veáis, ¿vale? Si yo le quito distancia, ¿veis? Estas sombras quedan mejor con unos bordes o sin bordes, por ejemplo, o con un borde que no sea discontinuo. Un borde pequeñito o bien sin borde. Fijaros que tenemos ahí una sombra. Podemos hacer que sea más o menos transparente. Cuanto más valor, más transparencia tiene. Podemos hacer que se desenfoque más. Fijaros que aquí está muy definido. Si hacemos un radio de desenfoque más grande, prácticamente, ¿vale? Tenemos la sombra, pero se aprecia cada vez menos, ¿no? Pues esto podemos jugar con estos valores para hacer una sombra a nuestro gusto. Y por último, la reflexión. Fijaros que la reflexión lo que hace es reflejar el elemento hacia abajo. Podemos darle más o menos transparencia, hace un degradado, empieza desde aquí hacia abajo, pues cuanto más transparencia le demos, menos se ve el elemento, y cuanta menos transparencia le demos, empieza el degradado más abajo. Y la distancia, si queremos dejarlo justo pegado al objeto o lo queremos llevar un poquito más hacia abajo. También podemos reducir el tamaño de este reflejo. ¿Vale? Quitamos el reflejo. Estas serían las opciones de formato. Si en vez de tener esto seleccionado, por ejemplo, vamos a quitar todo esto, borramos esto, tenemos, por ejemplo, una fotografía, vemos que aquí cambian los iconos, ¿vale? En este caso esto sería igual, también podríamos darle un color al borde, definir el borde, un enlace, un comentario. La primera herramienta que tenemos más específica es recortarla. Tenemos aquí opciones de recorte de imagen, ¿vale? Podemos también meterlo dentro de una forma, por ejemplo, un círculo, y veis que el recorte se hace con forma de círculo. Pero lo más habitual es recortar. Pues fijaros que esta imagen ya estaba recortada, pero si quiero enfatizar más y acercarla, pues recortamos lo que queramos y pulsamos fuera. Ya se queda el recorte a nuestro gusto. Otra opción es restablecer la imagen. Si le damos a restablecer, se nos va a nuestro original de fotografía. Aquí, en la imagen, podemos también hacer otro ajuste.
aparte del tamaño y la posición que ya hemos visto antes, podemos recolorearla. Recolorear es para dar este tipo de efectos. Pues bien, un duotono, o bien enfatizar unos colores. Por ejemplo, aquí enfatizaría en naranja o en azul, ¿vale? Pues podemos hacer para que vaya a juego con el resto de la diapositiva. Si damos aquí, restablecemos la imagen, ¿correcto? También tenemos una serie de ajustes tanto de transparencia como de brillo, ¿vale? Y contraste. Podemos restablecer estos ajustes dándole aquí a restablecer. Lo mismo que hemos hecho antes, la sombra paralela, ¿vale? Para que veáis la sombra, fijaros que está aquí, el ángulo que queramos, y lo mismo exactamente igual que hemos visto antes. El radio de desenfoque, como hemos visto antes, y la reflexión exactamente igual. ¿Vale? Estas serían las opciones si seleccionamos una imagen. Bueno, pues cerramos esto y vemos las opciones que tenemos con el menú. Bueno, pues archivo es lo mismo que hemos visto también en anteriores vídeos, pues trabajando con documentos o con hojas de cálculo. Desde aquí también tenemos compartir, igual que aquí arriba, crear un documento nuevo, abrir otro, importar diapositivas. Podemos importar diapositivas tanto de PowerPoint como de otros archivos de diapositivas de Google, de presentaciones de Google. Podemos crear una copia, podemos descargarlo a nuestro ordenador con cualquiera de estos formatos, bien sea PowerPoint o DP, que es de OpenOffice, o un PDF, el texto, imagen de la diapositiva actual, un PNG también de la diapositiva actual. O podemos enviarlo por correo electrónico como archivo adjunto. Si le damos a enviar, también nos va a decir en qué formato queremos enviar este proyecto, esta presentación. Bien sea en PDF, como PowerPoint o como texto. ¿Vale? No podemos enviarla como presentación de Google. Para enviarla como presentación de Google lo que deberíamos es compartirla o enviar el enlace por correo para que pueda trabajar alguien con esta presentación. Tenemos también un historial de versiones, igual que hemos visto con otros documentos. Ver quién ha cambiado, si estamos colaborando. Cambiar el nombre, podemos moverlo a un sitio específico de nuestro Google Drive o eliminarlo. Publicar, ver los detalles del documento. En este caso nos indica cuál es la ubicación, quién es el propietario, a qué hora se modificó por última vez y quién lo creó. O sea, cuándo se creó. Podemos ver el idioma con el que estamos trabajando, configurar la página. En este caso podemos elegir entre formato panorámico. Este formato es el más estándar, bien para televisiones o proyectores 16:9 o 16 décimos, o formato estándar, que son los monitores antiguos, más cuadraditos, o podemos personalizarlo, ¿vale? Al personalizarlo podemos trabajar en centímetros o podemos trabajar en pulgadas. Fijaros que esto es 10 pulgadas, en puntos o en píxeles, ¿vale? Bueno, la diferencia, ya os explico, la diferencia entre puntos y píxeles es que puntos es una unidad absoluta de medida. O sea, un punto exactamente, cuando trabajamos, por ejemplo, con puntos por pulgada, refleja un tamaño exacto, ¿vale? El número de puntos que hay en 2,54 centímetros, el número de puntos que hay por pulgada. Sin embargo, píxel no es una unidad absoluta. El tamaño del píxel influye según el dispositivo donde lo estemos viendo. Por ejemplo, un píxel no tiene el mismo tamaño en una pantalla pequeña, por ejemplo, en una pantalla de un teléfono o en una pantalla de televisión de 40 pulgadas. ¿Vale? Normalmente cuando trabajamos con ordenadores, con monitores, en PC suele ser 96 píxeles, 96 puntos por pulgada o píxeles por pulgada, mejor dicho. Y cuando trabajamos en Mac, pues suele ser 72 puntos por pulgada la resolución. Pero bueno, nosotros dejamos nuestro formato de 16:9, que es el que se ajusta a la mayoría de
de pantallas, ¿vale? Bueno, y aquí vemos la configuración para impresión y para la vista previa. Aquí lo que podemos ver es las diapositivas que hemos omitido, que ahora veremos cómo lo hacemos. Podemos descargarlo como PDF, podemos imprimir, ¿vale? Podemos imprimir con notas, sin notas. Aquí tenemos toda la opción. Esta sería la vista previa de impresión. Bueno, podemos editar, como hemos visto antes en los iconos, deshacer o rehacer. Si seleccionamos un elemento, tenemos también la opción de cortar, copiar, pegar. Pegar sin formato, a lo que se refiere es sobre todo a los textos. Si yo, por ejemplo, tengo aquí este texto, ¿vale? Y lo cortamos. Si ahora cambiamos aquí el tipo de letra, por ejemplo, a trebuchet o a uno para que sea muy diferente, este. Si yo le doy directamente a pegar, fijaros, me va a pegar con el formato que tenía el texto. Habéis visto, ¿no? Cómo influye, lo tenía así y la densidad de un objeto ya estaba como yo lo he cortado antes. Vale, si decimos pegar sin formato, lo que va a hacer es adoptar el formato del último carácter que tenga aquí marcado y lo va a poner, ¿habéis visto? Con el mismo formato. Esa es la diferencia entre pegar con formato, pegar normal, ¿vale? Y pegar sin formato. También si tengo seleccionado algo, está la opción de, bueno, eliminar, es más bien cuando tengo seleccionado un objeto. ¿Veis que ahora tengo, no es lo mismo marcar dentro, fijaros que aquí sale una línea intermitente, eso me indica que estoy con un texto, estoy trabajando con un texto. Si marco en el borde, ya estoy trabajando, fijaros, tengo seleccionado todo este elemento. Voy a marcar fuera, ¿vale? No lo tengo seleccionado y aquí estoy dentro del texto y si marco en un borde, tengo seleccionado todo el elemento. En este caso, sí que podría eliminarlo, ¿vale? Deshacemos. O podría duplicarlo, por ejemplo. ¿Correcto? Con lo cual tengo aquí otro elemento exactamente igual. Ya os digo que, por ejemplo, os encontráis aquí, le dais a suprimir y voy suprimiendo texto. Para eliminar, marco el elemento y lo suprimo entero. Tengo la opción de seleccionar todo, ¿vale? Nos vamos a otra diapositiva para que lo veáis más claro. Seleccionar todo. Habéis visto que como estaba aquí, lo que ha hecho ha sido seleccionarme todas las diapositivas, porque estaba en el selector, en la vista de las tiras de película. Si estoy aquí dentro y le doy a seleccionar todo, lo que hace es que me selecciona todos los elementos de esta diapositiva. Puedo buscar y sustituir, pues por ejemplo, si en vez de 2 quiero hacer la receta con 4, le daría a buscar y sustituir, fijaros, pondría 2, sustituimos por 4. Y al darle a sustituir todos, fijaros que me ha cambiado el 2 por el 4. Puedo hacer que sean exactamente mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Y puedo ir pasando por uno a uno en vez de hacerlo todo del tirón, pues ahora en vez de 4, 6, ir viendo el siguiente para seleccionar qué es lo que quiero sustituir. Fijaros que aquí me resalta un 4, le doy a sustituir, me pasa al siguiente, le doy a sustituir. Si no quiero hacerlo todo del tirón. Bueno, continuamos, podemos ver, iniciar la presentación, ver las animaciones que hemos visto antes. Si le doy a seleccionar original, lo que me va a hacer es cambiar el formato predefinido del tema. Pues fijaros, si yo aquí tengo, por ejemplo, esto de color naranja, pues si aquí lo cambio y en vez de naranja lo pongo de color verde, se me va a cambiar en todas las diapositivas. Habéis visto, aquí se me ha cambiado todas las diapositivas donde tengo seleccionado este formato. Si, por ejemplo, cambio el color de esto, pues lo mismo. Se me va a cambiar, por ejemplo, a rojo o azul para que lo veamos más claro.
se me va a cambiar donde tengamos esta diapositiva, este formato de diapositiva seleccionado. ¿Correcto? Una vez que acabo, fijaros que aquí estamos con fondo naranja, pues si marcamos y seleccionamos otro fondo, se me cambiaría en todos los sitios. Podemos hacer eso, viene el tamaño de la letra, más pequeño, en fin. Y esto lo podemos aplicar a todo. Salimos de aquí. ¿Ven? Habéis visto cómo ha cambiado este fondo. Podemos tener una vista de cuadrícula. Esta vista de cuadrícula para lo que nos sirve es para ordenar las diapositivas. Pues una vez que tengo hecho mi presentación o cuando quiera, pues puedo cambiar, por ejemplo, si marco estas 3 diapositivas, la primera la he marcado y luego con mayúsculas marco la última, me las puedo llevar después de esta, por ejemplo, aquí. O simplemente estas de material la pongo la segunda. Se me inserta aquí. Para eso sirve la vista. La vista de cuadrícula es también este icono. Si le doy a este icono, tira de película, me aparece lo que es la vista normal. Bueno. Podemos hacer zoom, que hemos visto antes. Podemos mostrar la regla para que sepamos. Fijaros arriba cómo va marcando, abajo va marcando la posición por donde vamos. ¿Vale? Quitar la regla. Podemos ver las guías. Estas son las guías que tenemos. O bien podemos insertar guías. Añadir una guía vertical o horizontal. Si añado una guía vertical, me ha aparecido aquí, puedo marcarla y llevármela donde yo quiera. O también podemos editar las guías. Esta que está 12,7 estaba en el centro. Aquí tengo una 2, pues puedo añadir una guía desde aquí, por ejemplo a 4, añadir otra guía a 6, o bien eliminarla. Listo, habéis visto que tengo aquí más guías. Si la arrastro hacia afuera, también se me va a eliminar. Bueno, pues ocultamos la guía dándole a mostrar. Podemos ajustar bien a la cuadrícula, bien a las guías, todos los elementos. Podemos ver las notas de orador. Aquí las tenemos. Aquí podemos añadir unas notas que nos ayuden a nuestra presentación. Aquí debo enfatizar en las catapultas. Estas notas podría verlas yo, pero no las vería el público, ¿no? Y podemos trabajar a pantalla completa, ¿vale? Trabajando a pantalla completa, lo que hace es que desaparecen los controles. Si damos a Escape, volvemos otra vez a retomar todos los controles. Bueno, seguimos. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos, en otras aplicaciones, como eran los documentos y las hojas de cálculo. Podemos insertar imágenes, cuadros de texto, vídeos, formas, una tabla, gráfico. Aquí también podemos insertar diagramas. Bueno, si eliminamos esto, por ejemplo, vamos a una página. Vamos a añadir aquí una página en blanco, vacía. Si insertamos un diagrama, nos va a dar aquí diferentes opciones, bien sea una cuadrícula o jerarquía, cronología, proceso. Con esto podéis también practicar porque hay muchísimas opciones. ¿Vale? Si elegimos, por ejemplo, insertar una cuadrícula, ¿vale? Podemos decir cuántos niveles queremos, pues 3 niveles, aquí 4. Veis que salen todas estas opciones y luego también el color. Aunque aquí hay diferentes opciones, pero podemos ponerla en azul, podemos decirle que sea verde, ¿vale? Podemos trabajar como queramos. Seleccionamos este, por ejemplo, y aquí se nos crea esto. En realidad, esto lo que son es diferentes elementos.
están agrupados, pero aquí me va a ayudar. Aquí, por ejemplo, en vez de 0,1 puedo poner A, puedo poner B, y aquí ya voy llenando. Por ejemplo, inicio, desarrollo, en fin. También puedo alterar los elementos, puedo ampliarlo, hacerlo más grande, ¿vale? Si necesito que algún elemento sea más grande, o puedo eliminarlo, cualquiera de ellos, ¿vale? Si selecciono todo, vamos a moverlo, ¿vale? También podemos insertar un WordArt. WordArt es prácticamente como un texto. Ejemplo. Aquí lo tenemos. El WordArt tiene unas características. Si le damos opciones de formato, nos va a desaparecer esto de cuadrícula. Prácticamente como un texto normal. Hay muy poquita diferencia. ¿Vale? Porque podemos seleccionar el tipo de letra. Aquí el tamaño de posición como hemos visto. Añadirle una sombra. Pues con un poquito más de distancia para que le vean más clara. Un ángulo. Correcto. Una reflexión exactamente igual. Un poquito más de distancia y un poquito más de tamaño para que le vean más claro. Este sería el WordArt. En cuanto a la posición, también tenemos unas opciones respecto al texto normal, que podemos darle una inclinación, un ángulo, ¿vale? O girarlo directamente a otros 90 grados. Ponemos a 0. Podemos reflejarlo, tanto horizontal como verticalmente. Línea que le hemos visto. Aquí podemos insertar una animación. Si estamos dentro de un texto, vamos a poder insertar caracteres especiales. ¿Vale? Vámonos, por ejemplo, a esto que tiene aquí un titular. Y aquí podemos ver caracteres especiales. Es muy divertido porque si dibujamos aquí el símbolo, lo que hace es que nos da unos parecidos. ¿Veis? Aquí puedo insertar un círculo. Si dibujo un cuadrado, no nos va a insertar esto, sino que nos va a buscar elementos que se parecen. Por ejemplo, si quiero buscar una estrella, ¿vale? Me va dando diferentes opciones para insertar caracteres especiales. Podemos insertar un enlace, podemos comentar algo, insertar nueva diapositiva. También podemos numerar las diapositivas, ¿vale? Podemos activarlo o desactivarlo. Si lo aplicamos a todo o solo a la diapositiva que tenemos seleccionada. Si le damos a aplicar, fijaros que nos va a numerar todas las diapositivas. Aquí tenemos el 2, aquí tenemos la 1, aquí tenemos la 4, ¿vale? En cualquier momento, en insertar número de diapositivas, podemos desactivarlo. Aplicar. Y se nos ha desactivado. Bueno, cuando tenemos marcado algo, también tenemos el formato, lo que hemos visto, texto a la derecha o a la izquierda. Dentro del texto podemos seleccionar todas estas opciones. Cursiva, superíndice, ver, aumentar el tamaño, ver el color, utilizar todo mayúscula o la primera letra de cada palabra en mayúscula, ¿vale? Todo mayúscula. Hipótesis, si ponemos tipo selección, si marcamos todo este texto, dentro de las opciones del texto, podemos decirle que sea solo la primera letra mayúscula, fijaros, ¿vale? Podemos aplicar sangría, exactamente igual que vimos en documentos, trabajar con los interlineados, viñeta y numeración, igual, también que en documentos, veis que el interfaz es el mismo. Podemos insertar una tabla. También se va a comportar igual.
si aquí insertamos una tabla, vamos a borrar esto de hipótesis. Uno, dos, tres. Aquí en formato de tabla podemos insertar una fila encima de la que tengamos seleccionada. Podemos insertar una columna, eliminar la fila que tenemos seleccionada, ¿vale? Donde estábamos trabajando. O distribuir las filas o las columnas. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, esta la tengo más pequeña, por algún motivo he ido deshaciendo esto, pues si marco todas, en formato de tabla, puedo distribuir las filas uniformemente, fijaros, y distribuir las columnas uniformemente. O bien puedo marcar varias y combinarlas. Formato tabla, combinar las celdas. No perdería ningún valor, pero aquí por ejemplo, pues días. ¿Vale? Esto ya puedo también trabajar con ello, centrarlo, tanto vertical como horizontal, en fin. Podemos borrar el formato. Por defecto tiene Arial 14. Si hubiera puesto un Calibri 30, ¿vale? Dándole a borrar formato, se me va al formato que tiene por defecto, que era un Arial 14. Y puedo trabajar también con el borde y las líneas, en este caso. Puedo cambiar el color del borde, hacerla por ejemplo verde. Fijaros, me selecciona solamente la que tenía seleccionada. Si selecciono todo, puedo decirle que tengo un grosor más amplio, ¿vale? El color lo puedo hacer, por ejemplo, en rosa para que lo veáis. Correcto. Y luego en opciones de formato, lo que hace es abrirme esta pestaña de aquí. ¿Vale? Tengo marcado todo y le doy a opciones de formato, ¿veis cómo se me abre esta pestaña? Que puedo también controlar lo que hemos visto antes, el tamaño y la posición o los ajustes del texto. Tanto sangría como relleno, que son los espacios que dejamos tanto por arriba como por los laterales. Aquí en diapositiva, pues es lo que hemos visto, solamente que está aquí en el menú. Si estoy en el final o en cualquier sitio, aquí por ejemplo, puedo hacer una nueva diapositiva. Veis que me sale aquí abajo, ¿vale? Puedo eliminar la diapositiva, puedo duplicar esta diapositiva, veis que tengo dos. Puedo saltar la diapositiva. Esto lo que hace es que no me la va a dejar que aparezca en mi presentación. O sea, alguna información que no quiero que vean, pero que tampoco quiero eliminar. Entonces simplemente le doy a saltar. Cuando haga la presentación no me va a aparecer. O mover la diapositiva hacia arriba, hacia abajo, al principio del todo o al final. Si yo, por ejemplo, esta la tengo aquí y quiero subirla un poco hacia arriba, pues la muevo hacia arriba. ¿Veis que se mueve una idea? Es lo mismo que marcarla y llevármela hacia donde quiera. ¿Veis? Como puedo subir o bajar. Esta la vamos a eliminar. Correcto. Podemos cambiar el fondo, como hemos visto antes, aplicar un diseño, que es de todos los formatos que tenemos, aplicar el diseño que queramos. Esta, por ejemplo, tiene un diseño en blanco. Si quiero aplicar un diseño, por ejemplo, haciendo dos columnas, pues título y dos columnas. Le doy aquí y aquí voy añadiendo. Un ejemplo. Aquí voy añadiendo textos y aquí voy añadiendo texto o lo que quiera. Bueno, podemos cambiar la transición. Nos va a aparecer también aquí la ventana emergente de animaciones, lo mismo que hemos visto antes. Podemos aplicar o solo a esta diapositiva o a todas las diapositivas.
Editar el maestro sería lo mismo también que hemos visto antes de original. Lo que hace es exactamente igual que original. Yo voy seleccionando los elementos, como hemos visto. Ahora podría volver otra vez a naranja. Y aquí pues se me pondría naranja. Cuando cambie todo, cierro y se me aplican todos los cambios. Bueno, por último tenemos disponer. Lo que hace esto es, cuando selecciono varios elementos, si os fijáis, este no está centrado, marco dos elementos, puedo ordenarlo, mover al frente, por si está detrás, o mover hacia detrás. ¿Correcto? Si lo muevo al frente y lo pongo aquí, fijaros que se ve. Si en orden le digo que lo envíe hacia el fondo, en este caso se va a ver porque esto es un fondo de la diapositiva. Si tengo, por ejemplo, otro elemento, como por ejemplo un rectángulo, ¿vale? Lo vemos más claro. Disponer, ordenar, enviar al fondo, se me va por detrás. Correcto. Selecciono dos elementos, puedo alinearlos centrándolos, correcto, o alineándolos, disponer a la izquierda, a la derecha, arriba, al centro o abajo. ¿Veis? Así está a la izquierda, marco los dos, disponer, alinear al centro. También podríamos centrarlo en la página, o si tenemos más elementos, esto lo vamos a ver más claro con formas. Si por ejemplo tengo aquí un rectángulo, vamos aquí otro, aquí otro, si marco los tres, podemos distribuirlos verticalmente en este caso y alinearlos al centro. Fijaros que deja el mismo espacio. Si yo lo pongo aquí, vais a verlo más exagerado. Marco los tres. Alineamos, por ejemplo, a la derecha. Y ahora los disponemos, distribuimos verticalmente. Nos deja los mismos espacios. También podemos girarlo 90 grados, ¿vale? Horizontalmente o verticalmente. Así lo que hace es que nos sale esto para que le demos el ángulo que queramos. Y podemos también agrupar diferentes elementos. En este caso, lo que hacemos es que vamos a poder tratarlo agrupados, ¿vale? Y bueno, lo que nos queda son diferentes herramientas, tanto de ortografía, que ya lo hemos visto también, explorar, diccionario, historial de preguntas, vamos a ver después lo que es. Dictar por voz notas al orador lo que hace es que nos va a escribir aquí abajo lo que le dictemos. Por ejemplo, hola, esto es un ejemplo de dictado por voz. Todo lo que hablo va a aparecer reflejado en las notas del orador. Así me va a resultar mucho más cómodo tomar notas. Marco para detener el dictado de notas y puedo cerrar esto. Y más herramientas, el bloc de notas de Keep. Cuando veáis en qué consiste Google Keep, pues simplemente aquí lo que hago es abrir en un lateral mis notas, ¿vale? Pues desde aquí bien puedo insertarlas directamente aquí o simplemente copiar una parte de esta nota. Si yo quiero insertar toda la nota, le doy aquí y le doy añadir a la diapositiva. Pues se me ha añadido toda esta información. Muy interesante porque Google Keep es una herramienta muy potente con la cual podemos tomar nota en cualquier dispositivo y luego agregarla a las presentaciones o a la hoja de cálculo, a los documentos, a lo que quiera. Editor de secuencias es más avanzado. Las preferencias, que en este caso son las mismas que en documentos, que es ir sustituyendo
algunos textos con símbolos o con otras cosas. Yo, por ejemplo, cuando escriba 3M, pues va a escribir mi nombre, Manolo Mula. Fijaros que si yo inserto aquí un texto y pongo MMM, me lo debería haber cambiado. Manolo Mula. Si puedo hacer abreviaciones de agilizar tipos de escritura que queramos que utilicemos habitualmente. Y poco más, porque complementos es lo que hemos visto en todas las aplicaciones de Google. Podemos obtener diferentes complementos a esta aplicación. Son programas generados por externos. Aquí, por ejemplo, esta es interesante, que es quien trabaje con música. Tengo instalada FLAC, que en este caso lo que nos haría es insertar una notación musical. Por ejemplo, una simple. Puedo escribir aquí, ¿vale? Marco la nota. Y lo que hace es que me lo va a insertar dentro de mi presentación, ¿vale? Aquí lo tengo, me lo inserta como imagen, ¿vale? No podría ejecutarlo, pero bueno, si sois profesores de música puede ser muy interesante. Y por último, pues queda indicar que iniciamos la presentación, ¿vale? Se nos va a pantalla completa. Aquí podemos ir pasando las diferentes diapositivas. Podemos ir a una diapositiva en concreto. Fijaros que cuando la diapositiva es con título, sí me aparece aquí. Si me voy fuera de la zona de abajo, desaparece esto. Si muevo el ratón por esta zona, vuelvo a recuperar este panel de control. Puedo activar preguntas, ¿vale? Si activo preguntas, fijaros que aquí me va a salir una vista de presentador. Esto tendría que tener dos pantallas. Si yo ahora lo saco de aquí, pues ahora no lo vais a poder ver. Entonces, si esto lo tuviera en otra pantalla, puedo activar comenzando una sesión y dándole esta página web a la gente que está viendo la presentación, ellos pueden hacer preguntas. Con esto vamos a conseguir que la sesión sea mucho más interactiva. Fijaros que esto es lo que yo vería. Las preguntas se muestran aquí. Imaginando que yo soy, esto vamos a quitarlo del medio, imaginando que yo estoy viendo vuestra presentación, al visitar esta página, yo veo esto. Aún no hay preguntas, ¿vale? Pues yo hago una pregunta. ¿Cómo te llamas? Fijaros que aquí no hay nada, ¿vale? Cuando yo la envío, en las notas de orador, ya me aparece cómo te llamas. Si vuelvo a la presentación, ¿vale? Esta es la presentación que yo tengo. Puedo en cualquier momento lanzar esta pregunta, fijaros, a todo el público. O sea, si le doy a mostrar, aquí aparece que Manuel Francisco Mula ha hecho esta pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Vale? La puedo ocultar. Y aquí iría recibiendo pues todas las preguntas que me hacen los que están viendo mi presentación. Aquí también, al ser una vista de orador, vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿vale? Al ser una vista de orador, lógicamente, si tengo dos pantallas, aquí podría ir viendo la diapositiva, pues les puedo dar a siguiente. Fijaros que aquí van pasando las diapositivas, siguiente. Podría ver las preguntas sobre la marcha. Si yo tengo activo esto, siempre aparece aquí arriba para hacer una pregunta, visita esta dirección. Fijaros que si la desactivo aquí,
ya me desaparece ese encabezado, ya no podrían hacer preguntas. Y también tengo el tiempo desde que lo he activado y las notas del orador. Pues en las diferentes diapositivas, no me acuerdo en qué diapositiva pusimos una nota, ¿vale? Aquí. Esto es lo que había dictado con vos. Esto es un ejemplo de dictado. Pues aquí podría ir viendo las diferentes notas que yo he copiado, ¿vale? Y dentro de herramientas de la audiencia está lo que hemos dicho, las preguntas. Bueno, pues esto ha sido todo. Un poquillo largo este vídeo, pero yo creo que merece la pena que tengáis una visión global de lo que son las presentaciones.